Bueno, si os parece, podemos comenzar ya. Ya hemos dado esos 2 minutitos de cortesía y podemos proceder. Bueno, encantado a todos de saludaros. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Antonio Reyes. Estáis viendo en pantalla bueno, la presentación que os vamos a realizar hoy. Hoy va a constar de dos partes. Una va a ser la presentación un poco más a nivel de funcionalidad y explicación de cómo funciona IQ Banking Core, y posteriormente pasaremos a una formación técnica impartida por nuestro director técnico de InnoQubit, Carlos Rodríguez, en el cual os enseñará todas las funcionalidades de producto y algunas mejoras que vamos a sacar para la nueva versión. Una vez termine él con la presentación de todo lo que os quiere enseñar, ya pasaríamos al apartado de preguntas o dudas, donde podéis lanzarnos todas las cuestiones que os hayan salido durante la sesión. Así que sin más dilación, comenzamos con la sesión. Bueno, hoy vamos a hablar de IQ Core. IQ Core es un integrador bancario para Business Central. Hablaremos de la funcionalidad de las versiones soportadas y también hablaremos del programa de Connectivity Apps. Esto a vosotros como partners os va a ayudar para poder posicionar el producto dentro de vuestros clientes. Ya veréis que es algo muy potente. Y luego pasaremos a la implantación y a la configuración general del producto para que podáis verlo en vivo dentro de un Business Central Cloud. Y ya, como último punto, pasaremos a esa rueda de preguntas o de dudas que se os hayan podido plantear. Bueno, más que nada por comentaros la principal funcionalidad de IQ Core. IQ se crea como integrador bancario para poder sincronizar automáticamente todas tus cuentas bancarias o todas las ciertas tipologías de productos que tienes dentro de tus plataformas o contratados con tus entidades bancarias. Y lo que vamos a poder permitiros es visibilizar esas transacciones, poder realizar pagos y que toda esta información la tengáis a vuestra disposición de una manera homogénea para poder ayudaros en la conciliación bancaria con Business Central, ¿vale? Aquí destacar que nuestra solución no mejora el proceso de conciliación, pero sí que, digamos, deja la información dispuesta para que podáis conciliar de manera fácil. Y además, como estáis viendo en pantalla, tenemos más de 300 bancos soportados a nivel mundial. A día de hoy, si no me equivoco, son unos 430 aproximadamente, y lo que sí que os podemos garantizar es todo el pool bancario nacional. Estáis viendo las principales entidades en pantalla, pero garantizaros que hay cajas rurales pequeñitas de localidades muy concretas. O sea, con esto quiero deciros que tenemos todas las entidades que trabajan en España soportadas. De todas formas, tenemos una lista de bancos soportados que se puede consultar para que el cliente o vosotros, si queréis hacer uso interno, pues podáis chequear que tenéis las entidades con las que trabajáis están soportadas dentro de la solución. También contaros un poquito por qué nace el producto. Al final, este producto es un producto que puede aplicarse es un producto horizontal, puede aplicarse a cualquier ámbito empresarial, a cualquier tipo de empresa y a cualquier sector. ¿Por qué? Porque al final lo que cubre es la automatización de un proceso manual y tedioso que se da en todas las empresas, que es el tener que loguearte cada mañana, por ejemplo, a las diferentes entidades bancarias, descargar los diferentes ficheros de esos movimientos bancarios, que en algunas entidades te pueden venir en un TXT y en otras en un CSV. Tú tienes que, digamos que, montar los datos o homogeneizar los datos de una manera de todas las entidades para posteriormente poder importarlo en tu ERP. Con lo que conseguimos con IQ es eliminar todo ese proceso manual, que al final es una tarea que no aporta valor, y por la noche conseguimos, a través de una cola de proyectos de Business Central y una descarga automática de transacciones, conseguimos que esa información esté ya directamente lista en el RP Business Central para que vosotros podáis importarla a las áreas de conciliación estándar. Luego lo veremos, pero cuando hablo de áreas de conciliación estándar, siempre hablo del diario general, de la conciliación bancaria dentro de Business Central o del diario de conciliación de pagos, que es donde nosotros vamos a poder entregaros esa información para que podáis conciliar dentro de esas áreas. Aquí también comentaros que la solución trabaja con dos modalidades. Trabajamos con la modalidad PSE2 y con la modalidad no PSE2. Esto luego entraremos un poquito más a detalle, en detalle en la formación, pero en resumidas cuentas, aquí de lo que hablamos es diferenciamos entre modalidad PSE2, lo vamos a utilizar para ese para la emisión de pagos, para esa funcionalidad de emisión de pagos, y por otro lado tenemos la funcionalidad no PSE2, que es lo que vamos a utilizar es para la parte de integración, digamos que para la descarga de movimientos.
Y bueno, como nuevas funcionalidades, aparte de lo que estáis viendo en pantalla, así como el poder asociar los productos financieros con las cuentas bancarias dentro de Business Central y haber mejorado la experiencia de usuario en cuanto a la solicitud de productos y gestión de consentimientos, también nos vamos a hablar de nuevas funcionalidades que hemos incluido, como por ejemplo la posibilidad de descargar un documento PDF asociado, el justificante de la operación, en caso de que el banco nos lo muestre, así como también poder realizar la emisión de pagos en bloque, que actualmente, como muchos sabréis, solo podríamos hacer transferencias unitarias. Además, también un poco para recapitular cómo funciona la solución y de lo que vamos a poder conseguir información y de lo que no vamos a poder conseguir, como estáis viendo en pantalla, tenemos todas las tipologías de productos que pueden darse en IQ Banking Core o que puede descargar IQ Banking Core de las entidades bancarias y hacer una distinción entre el primer bloque, que lo llamaríamos como consulta de posición global, y el segundo bloque, que es consulta de transacciones. Comentaros que del bloque de consulta de posición global, de todas esas tipologías, vamos a poder descargar o vamos a poder tener la posibilidad de ver los saldos. Ojo aquí porque los saldos no va a ser una información actualizada al día, no es como entrar en tu entidad bancaria y consultar el saldo que te muestra, sino que aquí, una vez automaticemos esa descarga automática de transacciones, cuando hacemos la descarga automática también hacemos una descarga de los saldos. Por lo tanto, los saldos se actualizan y se actualizarían de todos los productos que estáis viendo en pantalla en cuanto a posición global. En cuanto a descarga de transacciones, vamos a poder descargar transacciones, pero de ciertas tipologías de productos. ¿Y cuáles son esas tipologías? Las que estáis viendo en pantalla. Tarjetas, aquí hablamos tanto crédito como débito, hablamos de cuentas ahorros o de cuentas corrientes, saving o checking, y también de líneas de crédito. De estas cuatro tipologías vamos a poder descargar movimientos para poder posteriormente conciliar. Aquí también me gustaría rescatar esta diapositiva, al final es un poco para garantizar los estándares de seguridad y calidad con los que trabaja la solución y deciros que bueno, nosotros trabajamos con un proveedor certificado en el cumplimiento normativo de PSD2 para todo el tema de la sincronización de información bancaria. ¿Vale? Esto es simplemente para también garantizaros ese estándar de calidad y de seguridad del producto. Y también por comentar un punto importante, porque muchos de vosotros ya hemos hablado anteriormente respecto a este producto y siempre entramos un poco en el conflicto en cuanto a las versiones soportadas, comentaros que el producto lo tenemos soportado desde Business Central 19 en adelante, incluido Business Central Cloud, pero además tenemos otra alternativa para las versiones que no están soportadas. Hoy no lo vamos a comentar, pero bueno, si estáis interesados podemos explorar esa vía, que al final es hacer una conexión vía API, ya que nosotros todo esto lo trabajamos vía API, y ver cómo desarrollamos la integración para esa versión no soportada en caso de que lo necesitéis. Ahí ya lo veríamos, es caso a caso y veríamos ese desarrollo ad hoc. Pero bueno, más que nada para que tengáis contempladas que las versiones soportadas son las que estáis viendo en pantalla. También incluiríamos la 22, al final es desde 19 en adelante y Business Central Cloud inclusive. Y luego, antes de pasar a la formación, donde ya podéis ver el producto en vivo, quería comentaros el programa de Connectivity Apps de Microsoft, el cual hemos superado, ¿no? Digamos que esto es un programa que lo que hace es pues, conectar a los usuarios de Business Central con servicios externos que pueden complementar funcionalidades dentro del ERP. Y Kubanking es una de las aplicaciones, de hecho, es la única, a día de hoy es la única aplicación bancaria que está dentro, que está embebida dentro de Business Central. Esto es lo que os comentaba, que es un programa que os puede ayudar mucho a posicionar el producto dentro de vuestros clientes. Porque, aparte de que está en AppSource y el producto se puede descargar vía AppSource, da mucho más empaque, da mucho más credibilidad o importancia, o valor, digamos, al producto si lo encontramos dentro de Business Central. Y aquí sí que me gustaría enseñaros rápidamente cómo vamos a poder encontrar ese producto. Hay diferentes áreas y todas esas áreas están relacionadas con la conexión de los bancos. Al final, dentro del módulo de tesorería, si entramos, yo estoy ahora mismo en un Business Central normal al uso, con un rol de Business Manager, y si yo accedo al módulo de tesorería, pues tenemos el diario de pagos, tenemos el diario de conciliación de pagos, las conciliaciones de los bancos, etcétera. Cualquiera de estas áreas que os menciono, de hecho esta información os la enviaremos para que tengáis a vuestra disposición, va a tener un botón de interacción que es conectar a bancos. De hecho, os lo voy a enseñar a partir de tesorería bancos. Si yo me voy al apartado de acciones, vemos que tenemos este botoncito de conectar a bancos. Siempre que nos aparezca esta interacción, si le damos, lo que va a hacer Business Central es mostrarnos aplicaciones bancarias recomendadas, ¿no? Digamos. Y
la aplicación que a día de hoy en la localización española se muestra dentro del apartado de tesorería para aplicaciones bancarias es IQ Core. ¿Vale? Esto lo digo para que también lo tengáis presente y que lo podéis chequear en vuestros propios Business Central. A partir de la versión 21.3 está añadida IQ Core como aplicación bancaria dentro de Business Central. ¿Vale? Y aquí es un poco también al hilo de lo que os estaba comentando, que al final es las ubicaciones donde podríamos encontrar esto que os acabo de enseñar, ¿no? La conectividad dentro de Business Central. Son la conciliación bancaria, el diario de pagos, el diario de conciliación de pagos, las cuentas bancarias o fichas de bancos en función de la versión. Business Central lo llama de una manera u otra. La administración de extensiones, al final esto es un buscador donde sería como un app source, no un app source, pero las extensiones que pueden ser operativas para Business Central, pues tienes el administrador de extensiones para poder buscarla, ahí también salimos, ya no como instalada, sino como posibilidad de instalar. En el buscador principal, simplemente con la lupa de arriba a la derecha, podríamos también buscar con palabras clave o bien a través de poniendo IQ Banking Core o aplicación bancaria, también nos saldría la posibilidad de encontrar IQ Banking Core. Y por último, el Role Center en cabecera, para ciertos usuarios les aparecerá, no sé si podéis verlo, pero aquí en Business Central, en un usuario convencional de Business Manager, Account Manager, tiene aquí una serie de avisos, ¿no? Que le van comunicando pues, ciertas tareas o ciertas cosas que puede realizar con Business Central. Pues una de ellas sería conéctate a los bancos y también te llevaría a la descarga del producto directo sin pasar por App Source. Y a partir de aquí voy a dar paso a mi compañero Carlos y él os va a hacer la formación de Banking Core. Yo volveré en cuanto termine para la rueda de dudas y preguntas y a partir de aquí, Carlos, te cedo la palabra y dejo de compartir pantalla para que puedas compartirla tú. Buenos días a todos. Soy Carlos, como ya me ha presentado antes mi compañero Juanan, y voy a ser el encargado de hacer la formación técnica. Lo primero de todo es detallaros o comentaros el objetivo o la finalidad de la solución IQ Banking Core. Ya más o menos Juanan ha hecho una explicación, pero yo quiero matizar, ¿no?, algunos puntos. Hay dos grandes bloques dentro de IQ Banking, uno que es la agregación bancaria y otro que es la generación o iniciación de los pagos. ¿Qué nos permite hacer la agregación bancaria? Es obtener la posición global de nuestros productos bancarios y sus transacciones con la finalidad de poder hacer la conciliación. Esto hasta ahora se ha estado haciendo pues trayendo los ficheros del banco y llevándolo a la conciliación estándar y haciendo ahí esa conciliación. De esta forma lo que vamos a conseguir pues, es algo parecido, pero no va a hacer falta importar las transacciones a través de ficheros, sino directamente del sistema sin tener que salir. Eso por un lado. Por otro lado vamos a tener la parte de pagos. Parte de pagos lo que viene a ser es que podamos hacer pagos desde el mismo sistema. Igual, ¿no? Hasta ahora, si vamos a hacer un pago, vamos a ir al diario de pagos, registrarlo en el sistema y una vez lo tengamos hecho, tenemos que ir a nuestra plataforma bancaria y realizar ese pago. Desde el Business Central vamos a poderlo hacer todo de una vez. Dicho esto, hay que tener claro en qué consiste la normativa PSD2 y la normativa no PSD2. La normativa PSD2 europea es la que nos permite pues, el Open Banking, el realizar, en este caso, los pagos. ¿Qué hace esta normativa? Los bancos tienen unas APIs que nosotros podemos utilizar, pero son los bancos los que gestionan toda esa trazabilidad. En nuestro caso, los pagos van a ser siempre por modalidad PSD2. Por otro lado, está la agregación bancaria, que es la importación de las transacciones, como habíamos comentado antes. Aquí también vamos a poder hacerlo por normativa PSD2, consultando las APIs de los bancos, o tenemos otra modalidad que le llamamos no PSD2. Esa otra normativa es como si entrásemos dentro de nuestro portal bancario y diésemos la información. Nosotros recomendamos que la agregación bancaria se haga siempre a través de normativa no PSD2. ¿Por qué motivo? Vamos a tener más tipologías bancarias y la información que vamos a tener va a estar siempre más actualizada. Dicho esto y teniendo claro ya en qué consiste la solución, una vez tenemos esas transacciones ya vamos a poder hacer la conciliación en la modalidad estándar del sistema, a través, como ha dicho antes Juanan, a través de los diarios generales, a través del diario de conciliación de pagos o a través de la conciliación bancaria. Ahora vamos a mostrar en detalle cómo funciona la solución. Aquí quiero hacer hincapié que lo que vamos a mostrar es
la versión que en breve estará disponible, la nueva versión disponible para Business Central 22. Comentaros también que todas nuestras soluciones disponen de un área de trabajo. Lo que voy a hacer es acceder al área de trabajo de IQ Banking Core. ¿Por qué accedemos al área de trabajo de IQ Banking Core? En este área de trabajo nosotros mostramos una serie de avisos, por ejemplo, cuando hay una actualización de la solución, si hay que pasar algún proceso o cualquier otro aviso, y siempre lo hacemos en este área de trabajo. Por ese motivo, en este caso, por ejemplo, sí que me está indicando que hay una nueva versión. Si tuviese que pasar algún proceso, también me diría que pasemos el proceso. ¿Qué encontramos en este área de trabajo? Encontramos aquí los menús, que son pues, afines a todas las áreas a todas las acciones que se pueden realizar con IQ Banking. Tenemos también aquí la información, que son contadores pues, de las distintas entidades que tenemos: bancos, productos, transacciones y pagos. Antes de esto, también disponemos de un asistente de instalación. Es un asistente de instalación al que podemos acceder y nos va a guiar en el proceso de configuración. Lo primero que nos sale en este asistente de instalación es una página donde podemos ver información, como la hoja de producto. Podemos acceder a la hoja de producto. Aquí vamos a ver información un poco más detallada de la solución, que es más o menos lo que ha mostrado antes mi compañero Juanan. También tenemos aquí una página donde vamos a ver los bancos soportados, una página donde se puede filtrar o buscar por países. ¿Qué información tenemos a nivel de banco? Pues tenemos los códigos de banco, los nombres y qué soportan. En el caso de agregación PSE2, agregación no PSE2, si soportan pagos, los pagos en bulk, que suelen ser los pagos masivos. Esa información la tenéis disponible para comprobar si vuestros bancos pues, cumplen con los requisitos necesarios. Por otro lado, también tenemos un tutorial que viene a ser donde tenemos la ayuda, que también está accesible desde Business Central, donde nos indica pues, cada campo para qué se necesita o distintas funcionalidades. Luego, si tenemos también más información, pues accedemos a la web de Inocubi, donde tenemos pues, información corporativa. ¿Qué necesitamos nosotros para poder utilizar IQ Banking? En este caso, necesitamos estar registrados en el portal Innova Online. Para aquellos que no lo conozcan, el portal Innova Online es donde tenemos todas nuestras soluciones. Una de ellas es IQ Banking Core. En este caso, nosotros, para poder utilizarla, vamos a necesitar un usuario registrado con un plan. Ese usuario va a tener un identificador que nosotros vamos a tener que configurar para poder trabajar con ella. En el caso de no tenerlo, bien podemos hacer el registro desde la página web o bien podemos hacerlo desde aquí. Habría que rellenar una serie de datos y tendríamos ese usuario. Por otro lado, es una configuración que se actualiza de forma automática. Nosotros, como ha dicho antes Juanan, trabajamos sobre una API que es en la que hace toda la lógica. En este caso es la conexión entre Business Central y esa API. Otros campos de configuración general es el cálculo de fecha inicial de la transacción. Luego lo veremos más en detalle con algún ejemplo, que lo que viene a ser es cuando nosotros vayamos a hacer las consultas automáticas para obtener las transacciones, con qué fecha queremos hacerlas. Es decir, en este caso, si yo, por ejemplo, programo todos los días que me traiga las transacciones, el sistema lo que va a hacer es me va a traer las transacciones del día anterior porque tengo aquí como fecha pues menos un día. Y por otro lado tenemos también para el caso de los pagos, qué número de serie utilizamos para cuando se generan los pagos. Es un asistente que nos permite pues, hacer esa configuración. Una vez tenemos el asistente, ya tendríamos el sistema configurado. De todas formas, siempre tenemos desde el área de trabajo acceso a las distintas configuraciones. En este caso, configuración Innova Online es donde tenemos el identificador de cliente y en la configuración de IQ Banking Core tenemos la URL de la API que ya hemos visto antes, el cálculo de fecha inicial, la serie numérica y luego en este caso aquí tenemos un tipo de fecha. Luego detallaré más adelante. Solo comentar por si acaso os llama la atención el token y el caduca son datos necesarios que se gestionan de forma automática
para las conectividades con nuestra API. Dicho esto, una vez tenemos ya el sistema configurado, lo que nosotros vamos a querer es conocer qué bancos tenemos disponibles para hacer nuestra operativa. En este caso tenemos aquí un listado de bancos. Por lo general, cuando se empieza está vacío, pero siempre tenemos la opción de actualizar ese listado de bancos. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí a nivel de tareas tenemos una pantalla que nos permite hacer varios pasos al mismo tiempo, que es solicitar los bancos y solicitar una serie de productos. Tendríamos aquí la opción de actualizar esa lista de bancos, por ejemplo. Cuando tenemos esa lista de bancos actualizada, aquí vamos a ver los bancos que tenemos disponibles. Esto es el mismo listado que hemos estado viendo antes en la página web que os he mostrado. Y tenemos aquí pues, la información. ¿Qué nos dice esta lista de bancos? Nos dice una serie de códigos bancarios, si son de empresa, si soportan los pagos en bulk, si soportan PSD2 o no PSD2 para agregación, y luego las distintas modalidades que podemos tener. ¿Esto qué quiere decir? Hay bancos que soportan ambas modalidades, PSD2 y no PSD2. Y nosotros podemos elegir el banco con qué modalidad utilizarlo. Como hemos comentado antes, para pagos vamos a utilizar la modalidad PSD2 y para agregación bancaria recomendamos utilizar la no PSD2. Una vez tenemos el listado de bancos, nosotros ¿qué necesitamos para poder obtener la posición global? Necesitamos solicitar un consentimiento que consiste en indicar las credenciales bancarias de nuestro banco para que una vez lo hayamos hecho, luego ya no nos pida esas credenciales. Esos consentimientos, dependiendo de la modalidad, tienen una duración o tienen otra duración. En el caso de la modalidad PS2, los consentimientos tienen una duración de 90 días. Quiere decir esto que durante 90 días vas a poder solicitar productos y transacciones sin volver a poner las credenciales bancarias. Para no PSD2, pues no tiene una duración, es ilimitado. Esto no quiere decir que el consentimiento dure toda una vida. Ese consentimiento puede ser cancelado en cualquier momento. Si nosotros tenemos un consentimiento y por lo que sea ya no queremos poder solicitar productos o transacciones, podemos siempre cancelar ese consentimiento. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, con un ejemplo, vamos a comprobar cómo se solicitan los consentimientos y cómo se solicita un producto. Y como hemos dicho antes que esto es para la agregación bancaria, lo vamos a hacer con la modalidad no PSD2. Para ello tenemos una página que creamos recientemente, que es la de solicitar productos. Está accesible desde el menú tareas solicitar productos, donde podemos ver dos secciones, los bancos y los consentimientos. En los bancos aquí nos viene a decir pues, un poquito en detalle qué es el PSD2 y qué es el no PSD2. Nosotros cuando queremos solicitar un producto tenemos que indicar sobre qué banco queremos hacerlo. Vamos a utilizar a banca y yo voy a utilizar unos datos que son datos de prueba. Abanca tiene modalidad PSE2, pero también no PSE2, con lo cual yo puedo seleccionar la modalidad no PSE2. Y Abanca también me permite solicitarlo desde no PSE2 como empresa o como particular, en este caso como empresa. Tenemos esto configurado y yo es la primera vez que voy a utilizar, no tengo consentimiento, con lo cual quiero solicitar un consentimiento. En este caso tenemos en la parte de abajo la opción de solicitar los consentimientos. Si ya tuviésemos alguno, yo ya podría, desde aquí, podría seleccionar uno de ellos. En este caso yo tengo varios consentimientos, pero vamos a mostrar cómo se solicitan los consentimientos. La solicitud de consentimiento consiste en una llamada a nuestra API que nos va a dar una página donde nos va a dar un resumen de lo que vamos a hacer. Deberemos aceptar unas condiciones generales y una vez aceptadas, poder solicitar ese consentimiento. ¿Esto qué hace? Al ser modalidad PSE2 no va sobre las APIs bancarias, sino es sobre una nueva página donde nos va a indicar que pongamos nuestras credenciales bancarias. Estas credenciales bancarias y esta página va a depender del banco. En este caso, Abanca requiere esta información, pero habrá otros bancos que requieran otra información. La información que nosotros introducimos aquí no se guarda nunca en nuestro sistema, sino lo único que se utiliza es para conectar con nuestro proveedor y que nos dé paso al banco. Pero es información que nosotros nunca guardamos. Para hacer la prueba, yo utilizo
unos usuarios que nos van a dar una serie de productos que van a ser productos de test. En el momento que nosotros hemos ya contactado con el banco, nos ha dado el OK, pues indicamos que el consentimiento ya se ha podido solicitar. Ya podemos cerrar esta página. Tenemos ya un consentimiento solicitado. Yo ahora voy a poder seleccionar el consentimiento, es este último que hemos creado, y al aceptar, lo que va a hacer el sistema es, me va a consultar la posición global y me va a mostrar todos los productos que tenemos para ese banco. Vuelvo a recalcar que estos son datos de prueba para que se puedan ver las distintas tipologías que tenemos de productos. ¿Y qué información mostramos aquí en este caso? El banco nos indica un código de producto que nosotros vamos a tener que utilizar para luego solicitar las transacciones. Tenemos una descripción, tenemos la tipología. En algunos casos nos va a indicar el IBAN, sobre todo en el caso de checking y línea de crédito nos muestra el IBAN. En el caso de tarjetas podría indicarnos el código PAN, nos indica la divisa y toda esta información está obtenida desde el banco. ¿Qué más información podemos tener? Podemos tener saldos que en algunos casos se van a informar, en otros casos no se van a informar. Saldo contable, saldo dispuesto, saldo concedido. El código de divisa que aparece aquí viene a ser que si la divisa es distinta, en este caso nosotros tenemos configurado Business Central como divisa euro, pero si la divisa de nuestra cuenta fuese distinta, el sistema intentaría relacionar esa divisa con una divisa de nuestro sistema. Por otro lado, también tenemos la modalidad del banco que tenemos por defecto. En este caso, hemos utilizado el no PSE2, pues, con lo cual estos productos se han obtenido con modalidad no PSE2. Aquí tenemos también la información del consentimiento con el que hemos obtenido este producto, y aquí quiero también hacer hincapié que si nosotros accedemos a los consentimientos, puedo cambiar la descripción para dar un poco de detalle de qué es este consentimiento. Desde esta pantalla también de consentimientos, tenemos aquí si tenemos activo, no lo tenemos activo, si lo hemos cancelado. Aquí tenemos la opción de poder cancelar un consentimiento. Esto es importante también recalcar que hay algunos casos en los que cuando nosotros solicitamos un consentimiento sobre un producto, sobre un banco, ese banco tiene multicuenta, es decir, podemos tener varias cuentas asociadas. En ese caso, el sistema nos va a permitir solicitar un consentimiento por cada una de las cuentas, con lo cual podría darse el caso que para un mismo banco tengamos, por ejemplo, 3 consentimientos por tener 3 cuentas. De esta forma podemos identificar esos consentimientos, cuáles son. Una vez tenemos los productos, aquí ahora ya podríamos solicitar las transacciones, que al fin y al cabo son lo que nosotros queremos obtener para poder hacer nuestra conciliación. Como ha dicho antes también Juanan, solo se pueden obtener transacciones de ciertas tipologías bancarias. En este caso de checking, vamos a hacer la prueba. Podemos solicitarlas desde aquí, y cuando solicitamos las transacciones, el sistema nos va a pedir siempre una fecha inicial. La fecha inicial que nos propone en este caso es la fecha de hoy del sistema. Aquí veréis que la fecha no está actualizada porque trabajamos con una Cronus, menos lo que hayamos indicado en la configuración. En este caso yo voy a poner el día 1 del 5. Me indica que las transacciones se han solicitado y yo tengo aquí acceso a las transacciones. ¿Qué información vamos a ver en las transacciones? La información son datos de cuándo se han solicitado en este caso. En este caso, estas transacciones son las que se han obtenido ahora. Y la información que hay es el código de producto, ya lo teníamos, un identificador de la transacción, son datos que nos indica el banco. Este identificador es único por producto. Tenemos también una fecha de movimiento y una fecha de valor, el concepto, el importe y el saldo después de ese importe. El titular y el beneficiario, por lo general, vienen informados cuando es PSE2, porque el PSE2 te permite obtener más información en algunos casos,
En NoPS2 esta información no suele venir. Y una de las mejoras que hemos añadido es el campo si tiene documento. En el caso de que nosotros detectemos que ese movimiento puede tener un justificante asociado, un documento asociado, aquí vamos a tener un check que nos va a decir que tiene documento. Y si tenemos documento, vamos a tener la opción de descargar ese documento, que al fin y al cabo pues, nos descargaría un PDF con ese justificante. Luego la información que tenemos aquí pues, de modalidades, esta transacción con qué modalidad se ha obtenido. E importante, los movimientos de transacción, el estado de registro es posterior a la obtención de las transacciones, que ya van a ir dependiendo de la conciliación que se haga. Hasta aquí es la obtención de transacciones. Con esta información es como si nosotros fuésemos ahora a descargar un fichero de la norma 43 o de los ficheros bancarios que hayan. Esto sería lo que le llamamos el bloque de agregación bancaria. ¿Qué podemos hacer ahora con esa agregación bancaria? Tenemos tres modalidades ahora mismo. Con esos datos los podemos importar en diarios de conciliación de pagos. Tenemos acceso desde aquí. Voy a eliminar este. Es más que nada para que veáis cómo funcionaría esto. Bueno, perdonad, antes de venir aquí hay una cosa que hay que configurar, porque si no configuramos eso no vamos a poder utilizarlo, que son nuestras cuentas bancarias. Es decir, una vez tenemos los productos, nosotros vamos a tener que configurar las cuentas bancarias para poder hacer la conciliación. Para ello, en las cuentas bancarias hemos añadido una nueva sección, que es IQ Banking Core, con dos apartados. Código de producto para importación de transacciones, código de producto para pagos. En este caso lo detallaremos después. Para importación de transacciones nosotros vamos a poder seleccionar productos que hayamos descargado previamente. ¿Vale? En este caso ya tenemos configurado este producto, que es el correspondiente al que hemos utilizado para descargar las transacciones. Una vez tenemos configurado ese código de producto, sí que podemos venir al diario de conciliación de pagos y, igual que está la modalidad de importar transacciones bancarias estándar, nosotros tenemos una modalidad que está aquí en IQ Banking Core, que es importar transacciones bancarias. El sistema, esto también es una de las mejoras que hemos añadido recientemente, nos va a permitir hacer un filtro de las transacciones que nosotros queremos importar, porque pueden haber muchas transacciones. En este caso voy a coger pues, desde la fecha de movimiento, que sean del 1 de mayo. Y me va a traer las transacciones que tenemos de ese 1 de mayo. A partir de aquí ya es estándar. Es la forma de importar las transacciones y se seguiría la operativa del diario de conciliación de pagos para hacer liquidaciones pertinentes, registros, etc. Otra modalidad que tenemos, no voy a continuar el proceso porque lo vamos a hacer sobre otro, voy a eliminar este. Otra modalidad que tenemos es, por ejemplo, a través de un diario general. En un diario general, pongamos que nosotros queremos hacer los movimientos bancarios a partir de diarios generales. Podría ser el caso. También tenemos aquí la opción, dentro de Banco de IQ Banking Core, importar extracto bancario. En este caso sí que nos pide algo más de información. Nos va a decir de qué cuenta bancaria, que es la que hemos configurado antes. Quiero una sección, o sea, un diario y una sección. En este caso, la sección de IQ, que es en la que estoy actualmente. Cuando ya tengo preparado eso, lo mismo, me va a permitir hacer los filtros. Aquí ya me trae las dos líneas. Esta línea me sobra, con lo cual la voy a eliminar. Y aquí, en este caso, la importación lo que me permite ahora es completar esta línea para yo poder hacer lo que considero oportuno. Voy a eliminar. Voy a dejar solo la primera línea. Voy a indicarle aquí. En este caso, como es un diario general,
En el momento que yo cambie el tipo de movimiento, me va a cambiar también. A ver, perdona. He puesto esto es. Me quedo con la descripción que tenía antes. La información que tenemos es siempre la cuenta contrapartida, que va a ser la del banco donde nosotros tenemos configurado. Yo ahora podría registrar este movimiento ya de forma estándar, y esto lo que vamos a conseguir es tener un movimiento bancario. ¿Qué hemos hecho en este caso? En este caso hemos utilizado una transacción de IQ Banking para registrar una línea en el diario. ¿Qué ha pasado con esa transacción? Esa transacción que teníamos aquí, que es la correspondiente a ese recibo de agua, se ha marcado como registrada, porque ha sido utilizada dentro de un diario. Y además nos ha indicado cuál es el movimiento bancario que ha generado. En este caso es el movimiento bancario. Este movimiento bancario no está conciliado aún, lo tenemos abierto. ¿Qué otra modalidad tenemos? Tenemos también la opción de ir directamente a la conciliación bancaria. Si vamos a la conciliación bancaria, nosotros podemos crear una conciliación bancaria y lo mismo, vamos a poder utilizar el banco, vamos a indicar aquí, indicamos la fecha, tenemos la fecha y aquí, en lugar de utilizar la transferencia al diario general, perdón, la importación de las líneas, importar extracto bancario, tenemos la opción de importar extracto bancario de IQ Banking. Al igual que en los demás casos, nos permite hacer el filtro y en este caso nos va a traer esas mismas líneas. Fijaros que tenemos la del recibo de agua, esta no me interesa conciliarla y tenemos esta línea. Y esta línea es la que hemos utilizado antes para registrar el movimiento bancario, con lo cual ya lo tengo aquí. Yo ahora podría ejecutar la conciliación automática y el sistema debería poder conciliarme estas. En este caso ya tendría las líneas ya para poder utilizarla. Me tocaría poner el saldo total y registrar. Una vez registrado, ¿qué ha pasado con esa línea? Esa línea que estaba registrada, si yo actualizo, dejará de estar registrada y habrá pasado a estar conciliada. Si no recuerdo mal, es esta de aquí. Esta línea antes estaba como registrada, ahora está conciliada. El movimiento de la cuenta bancaria es el mismo, pero al hacer la conciliación ya no está abierto. Con lo cual, esto es lo que nos permite hacer el sistema respecto a lo que es las transacciones y la conciliación. Como he comentado antes, he pasado un poco por encima. En las transacciones que tenemos el check de tiene documento marcado, tenemos la opción de descargar el documento. En este caso no se van a poder descargar porque son datos de prueba, pero sí que tendríamos esta opción de descargar. Aquí me va a decir pues, que la transacción indicada no tiene documento porque, como vuelvo a repetir, son datos de prueba, pero aquí sí que tendríamos la opción de descargarlos, esos documentos. Esto sería la parte de agregación bancaria. Ahora vamos a pasar a parte de pagos. Como hemos comentado antes, la agregación bancaria recomendamos hacerla por no PSE2, pero la parte de pagos hay que hacerla sí o sí por PSE2. ¿Por qué? Porque lo que es la iniciación de pagos viene a ser el mismo proceso que se hace cuando entramos dentro de nuestro portal bancario para hacer un pago o una transferencia. ¿En qué consiste? ¿No? Nosotros primero necesitamos tener la posición global de productos de nuestro banco en PSD2 para luego poder seleccionar un producto y realizar el pago sobre ese producto. En este caso, ¿qué haríamos? Igual que antes nosotros hemos solicitado productos para no PSD2, vamos a hacer lo mismo. Vamos a solicitar esos productos para un banco en PSD2. Como el PSD2 al final los pagos son algo real, tenemos un banco de pruebas
que tiene la modalidad PSE2. Y al igual que antes, lo que necesitamos es seleccionar un consentimiento. Yo ya tengo una serie de consentimientos aquí, pero vamos a solicitar un nuevo consentimiento para que veáis el proceso. El proceso de consentimientos en este caso es análogo, la primera parte por lo menos es análogo al que hemos visto antes. Aquí sí que tenemos lo que hemos comentado, que el consentimiento tiene una validez de 90 días, tenemos las condiciones generales. Y la diferencia es que en lugar de indicar las credenciales en una página propiedad de InnoQubit, es directamente el banco, porque el PSE2 actúa directamente con el banco. Y también son datos de prueba los que estoy indicando. Una vez el banco nos da el OK para poder solicitar ese consentimiento, ya nos redirigirá a una página nuestra donde nos va a decir que está todo OK. En este caso, por ejemplo, el banco es el que se encargaría de mandar un mensaje al móvil para que hagan un push, un código OTP o lo que sea necesario. En este caso, nos dice que ya el consentimiento ha sido solicitado. Yo ahora seleccionaría el consentimiento, que es este que hemos creado, y al aceptar obtendría la posición global de este banco en modalidad PSE2. Tenemos aquí las distintas cuentas. Ahora, ¿qué necesitamos hacer en este caso? Pues que igual que antes hemos tenido que configurar las cuentas bancarias, ahora debemos indicar en las cuentas bancarias cuál va a ser el código de producto para bancos. En este caso, estamos utilizando, ya lo tenemos configurado, uno de los que tenemos aquí. Ya que estamos en esta configuración, os voy a comentar qué es esto de agrupar movimientos bancarios al registrar pagos. Esto viene debido a la nueva funcionalidad que tenemos de hacer los pagos masivos. Ahora lo veréis también cómo se hace el pago masivo, pero esto viene a ser que nosotros cuando hacemos un pago masivo en nuestro sistema podemos generar un movimiento por cada uno de los pagos, un movimiento bancario, o bien un movimiento bancario común a todos. ¿Por qué motivo? Porque es posible que en nuestro banco, en vez de aparecernos 5 pagos, por ejemplo, nos aparezca una única línea con el importe total. Tenemos la posibilidad de, si nuestro banco se comporta así, pues agrupar los movimientos bancarios para que luego a la hora de casar los movimientos sea más sencillo. Una vez tenemos esto, ya tenemos el pago preparado. ¿Cómo funcionan los pagos? Aquí a nivel de pago voy a crear un nuevo pago y qué información necesito indicar. La cuenta bancaria desde la cual voy a hacer el pago. Esa cuenta bancaria va a tener configurado o vamos a poder configurar un IBAN. ¿Okay? Esta información ya viene dada por el código de producto asociado a esta cuenta bancaria. El titular es el nombre de la empresa. Tenemos un estado que inicialmente va a ser pendiente, pero veréis los distintos estados que pueden haber. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a nivel de línea los distintos pagos que podemos realizar. Esto también es algo nuevo. Antes la página de pagos que había o la que hay actualmente, la información del tipo y demás lo tiene a nivel de cabecera, pero para poder utilizar la funcionalidad de pagos en bulk, lo tenemos a nivel de línea. Si nosotros queremos hacer un pago único, crearemos una única línea. Si queremos hacer un pago en bulk y el banco lo soporta, podremos crear varias líneas. ¿Cómo podemos hacer los pagos? Los pagos actualmente se pueden hacer de 4 modos: a nivel de proveedor, a nivel de empleado, de cliente o de cuenta bancaria. Cuando elegimos un proveedor, tenemos ya la información del proveedor y el IBAN del proveedor. En el caso de que el proveedor tenga varios, pues tenemos siempre la opción de seleccionar el que nosotros queramos, que va a ser lo que es la cuenta de destino. Tenemos que indicar un concepto. Vamos a rellenar otra línea. En este caso voy a utilizar otro proveedor. Aquí estaréis viendo que es el mismo IBAN, pero se podrían configurar IBAN distintos. No sé si este tiene varios. Pero aquí, cuando hacemos las pruebas, bueno, no es el mismo IBAN. No es el mismo IBAN, son IBAN distintos, correcto. Lo que pasa es que acaban igual. Aquí hay que matizar que estos pagos que tenemos ahora configurados, podemos crear los pagos simples indicando un importe o podemos liquidar movimientos
ese proveedor. En este caso, nos va a indicar los movimientos pendientes. Tenemos acceso desde los movimientos pendientes o bien desde traer movimientos. Aquí tenemos los movimientos pendientes. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros seleccionamos alguno de los movimientos pendientes para liquidar, esos nos aparecerán aquí como movimientos. Y luego nosotros podemos incluso hacer pagos parciales. Aquí en este caso yo tengo varias facturas. Yo podría seleccionar, por ejemplo, 2 facturas. Y aquí me aparecen 2 movimientos. El importe total de esas 2 facturas ya viene aquí, en esta línea, y yo ya no puedo modificarlo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, pagos parciales, puedo acceder a los movimientos. Aquí tengo la información de esos movimientos que he seleccionado y aquí tengo el importe. Por ejemplo, quiero hacer pues, 100 de aquí y 100 de aquí. Esto automáticamente ya me va a actualizar los importes y puedo hacer lo mismo con el proveedor 2. Selecciono este, pero de aquí solo quiero perdonad que no lo he grabado. Tendríamos ya esto configurado. Una vez esto lo tenemos configurado, tenemos ya las opciones para poder iniciar el pago. Esto que veis aquí lo detallaremos después. Ahora, cuando iniciemos el pago, ¿qué es lo que va a hacer? El sistema nos va a llevar también a otra página donde vamos a tener que introducir nuestras credenciales bancarias. Cada vez que se hace un pago, se introducen. Y una vez finalizado, lo que vamos a poder hacer es que se registre de forma automática esto que estamos haciendo en nuestro sistema. Con lo cual, de una vez vamos a hacerlo todo. Hacer hincapié en lo que he comentado antes. Este banco soporta pagos en bulk. Si no soportase, no nos permitiría hacer 2 líneas. ¿Qué diferencia hay entre hacer un pago en bulk y un pago único? Pues que en este caso solo vamos a tener que introducir las credenciales una única vez. Para 2 pagos a 2 proveedores distintos, solo los utilizamos una vez. Si queremos hacerlo línea a línea, pues tendríamos que hacer un pago para cada uno y cada vez que hagamos el pago, introducir las credenciales. En este caso, cuando le damos a iniciar, nos va a llamar también a una página nuestra donde nos va a decir una especie de resumen de pago, donde tenemos aquí la información a la que vamos a pagar y una vez aceptadas las condiciones, nos va a redirigir al portal bancario. También es una página de prueba, pero es una página ya que suministra el banco. Aquí es distinto al consentimiento. Aquí vuelves a ver un resumen. Aquí los importes que te cobran de comisiones no hay que hacer caso, ¿no? Dependería también de cada configuración de los bancos, pero por lo general no suelen cobrar. Este banco también nos envía un código SMS y una vez lo tenemos ya nos indica que el pago se ha finalizado. Esto no quiere decir que el pago se haya hecho correctamente. Es decir, una vez se finaliza el pago, es decir, la iniciación de pago se ha finalizado. Y es posible que ese pago hasta el día siguiente no esté disponible. Pero el estado del pago ya podemos consultarlo. ¿Cómo se consulta el estado del pago? Tenemos aquí la opción de obtener. La opción de reintentar es por si nosotros hemos abierto esa página, no hemos continuado el proceso y queremos volver a lanzarlo, con reintentar nos abriría de nuevo la página. Pero una vez ya hemos acabado, fijaros que está el estado iniciado, yo quiero comprobar el estado del pago. Entonces, cuando yo le doy a obtener, el sistema va a comprobar si ese pago se ha hecho correctamente. Y si ese pago se ha hecho correctamente, va a hacer 2 cosas. Lo va a marcar en estado procesado y automáticamente lo va a intentar registrar en el sistema. Si lo consigue registrar, lo va a dejar en estado registrado, que es lo que ha hecho ahora. Nos ha marcado que el estado ya es registrado. Y esto lo que ha hecho es, nos ha generado 2 movimientos bancarios que tenemos aquí asociados, donde nosotros podemos acceder a esos movimientos bancarios en nuestro sistema. Serían el de, a ver, que lo he perdido, el de 200 y el de 100. Son estos 2. Si nosotros hubiésemos tenido marcada la opción de agrupar movimientos bancarios a nivel de cuenta bancaria, tendríamos un único movimiento bancario por el importe total, que serían 300. Eso es para lo que sirve. ¿Qué más ha pasado con esos movimientos que teníamos nosotros liquidados?
En este caso, si nos fijamos, el importe pendiente antes era 700 y 340, pero podemos comprobarlo si nosotros vamos al movimiento de proveedor y vamos al detalle, al importe pendiente. Aquí estamos viendo que se ha liquidado correctamente, con lo cual hemos hecho todo de una vez. Resumiendo, lo que hemos podido hacer es, dado unas facturas de un proveedor, hemos querido liquidar parte de esas facturas haciendo un pago. Y además, no solo de un proveedor, sino de varios proveedores. Incluso podríamos mezclar proveedores, abonos a clientes, transferencias entre cuentas bancarias, que es lo que nos permite el sistema, e incluso pagos a empleados. Aparte de esto, para aquellas personas que lo que suelen hacer es ir al diario de pagos, rellenar las líneas, rellenar las liquidaciones y luego registrarlo para acceder al portal bancario y procesar ese pago de forma normal, también tenemos una opción. ¿En qué consiste esa opción? Pongamos el ejemplo que hemos dicho. Yo tengo un diario de pagos, ya lo tengo aquí preparado, donde yo indico incluso para un reembolso a un cliente. Ese reembolso a un cliente tiene también un movimiento a liquidar que es parcial. Y yo quiero rellenar mis líneas aquí en el diario porque estoy acostumbrado a hacerlo de esa forma. Yo puedo crear un pago nuevo, igual que antes, y tenemos aquí la opción de traer líneas de diario. Ese traer líneas de diario lo que va a hacer es, nos va a mostrar aquellas líneas de diario que cumplen una serie de requisitos y yo voy a poder importar. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Que la contrapartida, tipo contrapartida sea el banco en el que estoy, que sea de un tipo cliente o proveedor, en el caso de cliente que sea un reembolso, proveedor que sea un pago, y que luego tenga un importe. Entonces, en ese caso, yo puedo traer la línea independientemente del diario, la sección en la que esté, y lo tenemos aquí. ¿Qué diferencia hay? Pues que aquí los movimientos pendientes no nos van a aparecer, nos va a aparecer que es desde diario. ¿Por qué? Porque aquí no se va a generar un movimiento bancario cuando se registre, sino lo que va a hacer es, va a registrar la línea de diario que tenemos en el diario. Si seguimos el proceso, que es algo rápido de hacer, cuando yo voy a iniciar el pago, aquí vais a ver también la diferencia que hay entre hacer un pago único o un pago en bulk, que en este caso sería como un pago único. Fijaros, la pantalla es la misma. Cuando me redirija al banco, aquí sí que el banco puede cambiar. Y la página de resumen, fijaros, que es distinta. Aquí solo tenemos información, antes teníamos información en varias líneas. Cuando ya se finaliza el pago se ha iniciado y también tengo la opción de obtener. En este caso, cuando le doy a obtener el pago, lo que va a hacer es, se ha obtenido, se ha marcado como registrado, se ha generado el movimiento bancario. Y este movimiento bancario realmente se ha generado porque el sistema lo que ha hecho ha sido registrar la línea de diario que teníamos. Si ahora nosotros accedemos a la línea de diario, esa línea de diario ya no va a estar. Hasta aquí sería el bloque de pagos. ¿Qué más tenemos como añadidos que se pueden hacer y que mejoran la funcionalidad? Tiene que ver con la integración, perdona, con la agregación bancaria. Nosotros tenemos aquí a nivel de transacciones, perdón, a nivel de productos, un campo que es consulta automática. ¿Esto en qué consiste? Nosotros podemos programar que todos los días se recuperen las transacciones bancarias de nuestros productos. Hay una tarea, hay unas codeunis que se pueden utilizar para poder hacer eso. Y aparte también hay un proceso que se puede ejecutar de forma manual. ¿En qué consiste? Que si nosotros marcamos productos con conciliación automática, cuando hagamos la tarea consultas automáticas, nos va a permitir solicitar las transacciones de aquellos productos que tenían ese check marcado. De esa forma nosotros pues es más sencillo, no tenemos que hacerlo de forma manual.
Esto, como os he comentado, se puede programar. Tenemos también en la documentación la información necesaria para que sepáis las codeunis que se tienen que utilizar para hacer esa programación. Y bueno, también tenemos la opción de obtener los pagos. Es decir, nosotros, por ejemplo, lanzamos los pagos, pero luego hay una persona que es la que dice voy a obtener los pagos para consultar si se ha procesado correctamente. También podríamos hacerlo desde este lado. Y si no recuerdo mal, y ahí Juanan, si ves que se ha perdido algo, hasta aquí sería lo que es el detalle de la solución, tanto de la agregación bancaria como la parte de pagos. Doy paso a mi compañero. Hola, disculpad, creo que no se ha oído nada de lo que he dicho y eso estaba hablando, pero estaba muteado. Nada, pasamos a la rueda de preguntas. Así que si tenéis cualquier aclaración, cualquier duda, queréis comentar algo, lo podéis hacer a través del chat y yo os leo y lo ponemos en común. Vale, Carlos, Bueno, Carlos Manuel, te acabo. Eso ¿qué- es, vale, perfecto. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es un Ujú, producto muy, muy interesante. Bueno, me surgen algunas dudas, pero porque al trabajar con clientes es verdad que siempre suelen tener muchas dudas y para poder transmitirlo. Entiendo que tenéis, bueno, temas de permisos, entiendo que tenéis habrá alguna, bueno, una parte de permisos específicos que se podrán dar a los determinados usuarios, ¿no? Siempre habrá algún ujú, conjunto de permisos o algo. correcto. Vale, creo que también tenéis, bueno, sí que tenéis un control de duplicidad, ¿no? Es decir, si ya, Ujú, porque lo tenéis bien, el log lo tenéis bastante bien, bien introducido y tenéis esa parte, ¿no? Luego he visto que sí que veo que un pelín un hándicap pequeñito, ¿vale? Pero creo que sí que puede ser en el hecho de cuando se importan las transacciones al diario, que nos ha comentado también Carlos, que la descripción se pierde, ¿vale? Creo que eso es un pequeño hándicap que claro, cuando vas a rellenar luego la cuenta o cambiar el proveedor, claro, que se pierda la descripción de 2 líneas no pasa nada, pero si pierde la descripción de 50 líneas, ahí sí que habría un pequeño hándicap, ¿vale? He hecho una prueba mientras tanto, por lo dejo como comentario o sugerencia, he hecho una prueba de cuando transfieres al diario desde una conciliación bancaria, ¿vale? Que te transfieres al diario y rellenas los datos, ahí no se pierde. ujú. ¿Vale? Es decir, no sé, Vale, digo, supongo que habrá una opción en la que podáis evitar que se pierda, porque es bastante interesante, claro. Pero claro, si traigo el diario y empieza a cambiar, cuando cambio 50, pues quizás es un poco más engorroso para el cliente tener que acordarse siempre de cambiar la descripción, porque al final la descripción es la parte también importante, ¿no? Que es la que nos da información correcto. contable Ujú. luego al cliente de cara a la transacción que se está haciendo. Eh, Vale, Vale, bueno, y sí, no, en sí, dime, principio Carlos. son unas pequeñas dudas que ya, bueno, me la comentas sobre la marcha Ujú. y ya está. Y lo último que comenta, bueno, los pagos, el tema de las comisiones, bueno, hablamos solo, siempre hacemos pagos, ¿no? No hacemos domiciliación desde aquí, ¿no? Correcto, hacemos Vale, pagos. Sí, al final es como lanzar transferencias. Ujú. vale. Pues ya está. Yo por ahora, nada, os Vale, agradezco mucho la presentación, la verdad. no, muchas gracias, Carlos, por tu feedback. Y yo ahí sí que comentarte que lo primero, el primer bloque de preguntas o dudas que nos has lanzado, que es el tema de la duplicidad de registros, sí que lo tenemos controlados. Todo va a nivel de identificador. Además, en caso de que, por ejemplo, tenemos una casuística contemplada, que es que dentro de un proceso de conciliación, por ejemplo, dentro de un mes, digamos que a mediados de mes introduces IQ Banking Core como proceso de conciliación o como proceso de descarga de información para la conciliación y también estás utilizando otro proceso. Para ahí no lo hemos comentado porque ya lo hemos comentado en anteriores formaciones, pero tenemos un registro, un estatus artificial que se llama registradas manualmente, que ahí lo que vamos a poder hacer es, si tenemos identificadas transacciones que ya hemos importado y conciliado a través de otros métodos que no son IQ Banking, podemos identificarlas de manera manual, siempre el usuario debe hacerlo, y marcadas como registradas manualmente. Con esto lo que vamos a conseguir es, uno, que si volvemos a hacer la llamada para la misma entidad, misma cuenta bancaria y mismas fechas, no venga esa transacción como estatus pendiente y además también nos va a permitir el poder bloquearla de manera que cuando importemos transacciones a los módulos de conciliación estándar, esas transacciones que hemos marcado como registradas manualmente no van a quedar importadas. Ahí vamos a evitar importación de registro, o sea,
duplicidad de registros contables dentro de la conciliación y además tener varias transacciones que correspondan a la misma operación. Entonces, eso sí que lo tenemos contemplado. Respecto a lo que comentas de perder la descripción en el diario de pagos, ahí sí que, bueno, cuando transferimos el diario de pagos, las líneas, a la parte de pagos de IcoBanking, ahí voy a dar paso a Carlos por si quiere añadir algo más. Si no, sí que es verdad que lo tendríamos en consideración para revisarlo. Pero doy paso a Carlos por si quiere añadir algo de ese tema. Sí, he estado atento a lo que comentabas y vamos a revisar nosotros internamente, porque es cierto que nosotros pasamos las líneas al diario y el estándar, pues cuando modificas el tipo te cambia esa descripción. Sí, correcto, correcto. Pero revisaremos lo que has comentado, ¿no? Que con la funcionalidad de transferir líneas no la pierde. Pues revisaremos para ver si podemos hacer lo mismo y que en ese caso que no nos cambie la descripción. Vale, gracias. Y yo, bueno, ya por cortar ya el último, que tengo aquí una cosa. Cuando hacemos el pago, entiendo que tenemos una fecha de pago, de inicio del pago, ¿vale? Pero como bien habéis comentado, evidentemente en el banco nunca se hace el pago el día que tú lo ejecutas, ¿no? Normalmente el registro es al día siguiente. Cuando yo ese pago que tengo en el sistema lo quiero registrar contablemente, es que no sé si me he fijado, que me he saltado, yo puedo decidir, digamos, en qué fecha contabilizo esa parte. Creo que era la parte, no sé si era la parte de obtener, cuando le Sí. das a obtener, o en qué momento el sistema contabiliza el pago y en qué fecha. Es lo que me interesaría saber, porque siempre hay una diferencia y luego, claro, cuando haces la conciliación, pues a veces tienes una fecha de pago inicial, pero contablemente, Correcto. a nivel de banco siempre tienes un día de diferencia o algo, y para ajustarlo. Correcto. Sí, en ese caso nosotros lo que estamos haciendo es automáticamente en el momento que se obtiene, si se ha obtenido correctamente, lanzar el registro. Y la fecha utilizada es la que nosotros tenemos como fecha en el pago. Entonces, vamos a valorar también internamente el que ese proceso no sea de forma automática, sino que se pueda hacer en 2 pasos por si se da el caso que estamos hablando. Es decir, si tú, por ejemplo, hoy inicias el pago, pero hasta mañana no está en el sistema, lo lógico es que tú en tu sistema lo registrases con día de mañana. Pues eso también es algo que nosotros vamos a revisar internamente para valorar la mejor opción. Pero actualmente es eso, es la fecha que pongamos ahí, en el momento que obtengamos, si es todo correcto, se registra con esa fecha. Vale. Pues ya está, pues entonces ya está. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, a los dos, Carlos. Voy a seguir con lo que nos habéis escrito por el chat. En primer lugar tenemos a Rosa, que nos pregunta que si los pagos, cuando indicamos el tipo de documento o cuenta bancaria, nos serviría para hacer un traspaso entre cuentas. Ahí no hay ningún problema y sí que nos serviría para poder hacer ese traspaso entre cuentas que comenta Rosa. Podríamos utilizarlo para esa operativa. Luego tenemos a Ramón, que nos comenta que si traemos los movimientos del banco y por error traemos 2 veces los mismos movimientos, ¿los duplica? No. Aquí esto va un poco con el hilo que comentaba con Carlos. Nosotros lo que hacemos a nivel de movimiento es lo identificamos le añadimos un identificador de transacción. Entonces esto lo que nos permite es que si tú haces la llamada a la misma entidad, a la misma cuenta, sobre las mismas fechas, 2 veces, nosotros ya vamos a reconocer que esa transacción ya está descargada en Business Central. Y además vamos a reconocer que está descargada y con qué estatus está, para que no modifique ese estatus, ya que si, por ejemplo, tú la has registrado pero no la has conciliado, pues que quede como registrada y que no se te actualice el estatus de la misma. Luego tenemos a José Miguel, que nos pregunta que si los datos que solicita cada banco, como el NIF, el PIN, etcétera, los facilita a cada cliente su propia oficina bancaria previa a la solicitud antes de la solicitud a través de vuestra solución. Esto aquí, José Miguel, es como introducir las credenciales dentro de la plataforma bancaria. Solo cambia la interfaz, pero al final el sistema que utiliza el banco es el mismo. En función de la entidad, pues nos pedirá siempre usuario y contraseña. Eso, por los casos que hemos visto, siempre nos pide esa información. A veces las tipologías de usuario pueden llegar a cambiar y en caso de que lo requiera la entidad, te va a pedir un código ETP, te va a pedir un PIN o incluso si tienes un usuario que es multicuenta o multisociedad, luego te va a pedir que confirmes otra vez con la contraseña la sociedad que quieres elegir para solo descargar las cuentas asociadas a esa sociedad. Como sabéis, Business Central va a nivel de sociedad, por lo tanto, si tú te conectas, por ejemplo, a tu entidad Bankinter y dentro de Bankinter tienes 5 empresas, pues para cada una de las sociedades que configures IQ Banking deberás elegir
la sociedad correspondiente dentro de esas opciones que te dará la plataforma bancaria. Pero en cuanto al PIN, etcétera, si por ejemplo te pide también un timeout de estos que te mandan un código que tienes que firmar para la autorización, eso te viene siempre después de solicitar el consentimiento. Sí, luego tenemos a Yosun que nos pregunta que cuando el usuario lanza el pago y no es el mismo que lo autoriza, ¿cómo se debe proceder? Aquí, bueno, y también acompaña la pregunta de si se pueden realizar pagos a futuro. Es decir, lanzas hoy el pago con la fecha a próximo lunes. Ahí voy a dar paso a Carlos y te comenta Yosun un poco más acerca de esta funcionalidad. Respecto a la pregunta de si el usuario lanza el pago no es el mismo que lo autoriza, nosotros al final desconocemos quién es la persona que tiene autorización para realizar el pago. Pero en este caso siempre nos va a solicitar pues, esa persona que tenga autorización. Es decir, si yo, por ejemplo, no tengo autorización y lo lanzo, voy a tener que solicitar a la persona que tenga autorización a que ponga sus credenciales para poder proceder con el pago. Si no, no podría ser. Luego, respecto a si se pueden realizar pagos a futuros, en un principio no lo tenemos contemplado, el que se puedan realizar pagos a futuro, porque entiendo que dependerá de la operativa del banco. Es decir, si nosotros podemos entrar en el banco y programar un pago que se ejecute en varios días, pago único, estudiaríamos la posibilidad de que se pudiesen hacer. Lo que sí que tenemos en mente es poder hacer pagos periódicos. Los pagos periódicos vienen a ser pues, algo parecido a eso, ¿no? Quiero que por ejemplo, durante 6 meses hacer pagos mensuales de tanto importe. Eso es algo que nosotros lo tenemos en estudio y sabemos que sí que se puede hacer. Muchas gracias, Carlos. Por lo que veo, no hay ninguna cuestión más. De todas formas, aquí indicaros que cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo directamente y podemos tener una sesión, revisar cualquier duda que tengáis o cualquier apreciación. Aquí también comentaros que si queréis hacer la instalación del producto para que podáis hacer pruebas con el mismo, disponemos de una versión totalmente gratuita y funcional. Tiene una pequeña limitación y esta limitación es que vais a poder realizar 5 pagos, o sea, lanzar 5 transferencias y consultar transacciones, pero solo de una cuenta o tarjeta, o sea, solo de un producto. Pero bueno, realmente para poder hacer una prueba del potencial del producto es más que suficiente. En caso de que requiráis credenciales de prueba para poder vosotros hacer pruebas en Sandbox, etcétera, nosotros tenemos credenciales ficticias que también nos traerían como movimientos bancarios ficticios para que también podáis hacer cualquier tipo de prueba. Por eso no tengáis ningún reparo en solicitarnos lo que os lo proporcionaremos sin problema. Y también deciros que si tenéis algún cliente que lo veis susceptible de a lo mejor de que tenga esta necesidad de que pueda cubrir IQ Core, pues ahí también podríamos dejarle instalado ese producto con la versión free. Ahí me pegáis un toque, coordinamos la sesión y lo dejamos instalado sin compromiso a los clientes que vosotros consideréis. Y a partir de aquí, solo me queda bueno, despedirme de la sesión e indicaros que os llegará una comunicación con la grabación de esta sesión, ¿vale? Para que la tengáis a vuestra disposición, porque creo que os va a servir mucho a nivel técnico a modo de guía para que podáis incluso poder acometer instalaciones de la versión free de manera totalmente autónoma. Así que ya no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y nada, os mandaremos la comunicación en breves y seguimos en contacto y que tengáis un buen final de semana.